Ministra, vuelvo al punto de lo que usted decía en su discurso de cierre, de despedida, en pocas palabras. La historia nos juzgará en pocas palabras, ¿no? Usando aquella expresión de la historia me juzgará o evaluará, juzgará a los juzgadores. Ayer hablábamos del tema en esta misma mesa con Alfredo Figueroa y yo decía que una historia que va a juzgar si a las personas y a quienes formaron parte o forman parte del Poder Judicial en México, muy particularmente a quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero esta historia incluirá el efecto en la sociedad mexicana, el efecto masivo en la sociedad mexicana de esto que para mí quedó claro fue una decisión de Estado de desacreditar sistemáticamente a personas con nombre y apellido, y si no es usted la más, es una de las más gravemente atacadas desde el poder presidencial, y me refiero a López Obrador y lo que le tocó en este caso al gobierno que continúa. Usted se convirtió en una figura sumamente atacada, desacreditada desde el poder presidencial, y bueno, claramente había un propósito, desprestigiar. Era el propósito específicamente de desprestigiar a un poder y a las personas que forman parte de este poder. ¿Qué me dice en su valoración final de este punto de la historia? Porque al final de cuentas, estamos hablando de algo que se decidió, se calculó y se instrumentó. No fue una ocurrencia de un día, fue una acción calculada fríamente para lograr lo que se logró, ministra. Coincido totalmente contigo. Hubo una narrativa desde diversas autoridades para atacarnos, calumniarnos, difamarnos, no solo a los ministros que no concordaban o que no eran acordes a las decisiones que se pretendían desde el gobierno, sino en lo personal a mí. Sigue la lloradera de ministros, de periodistas, de comentócratas y de la derecha en general por la última decisión que se tomó el día de ayer por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial en términos de la no anulación de la elección de este mismo poder. El día de hoy, Norma Lucía Piña Hernández, ministra actual y que ya se va, sale conversando con Carmen Aristegui al respecto. Juzga y opina. Estamos en este momento que le pido, ministra, nos ayude a definir qué tipo de cosa está ocurriendo en México, si de justicia hablamos, si de sistema judicial hablamos, una vez que se cierra lo que se cierra y viene en camino lo que viene. ¿Qué me dice, ministra? Mira, yo estoy convencida y siempre lo he dicho en diversos foros que esta reforma lo que va a afectar básicamente es la independencia judicial. Y esta independencia judicial va a tener consecuencias hacia la sociedad y a la ciudadanía porque se afecta su derecho de recibir una justicia imparcial. Pero además también creo que la calidad de las mismas sentencias no va a ser alta, pero además es lógico, porque van a llegar muchas personas que nunca en su vida han ejercido la función de juzgador. ¿La mayoría piensa? Yo creo que sí, la mayoría, porque se planteó en principio, por ejemplo, tratándose de jueces y magistrados, que era la mitad por elección y la mitad hasta el 2027. Lo cierto es que hubo también muchos juzgadores que prefirieron jubilarse o no participar en esta reforma. Y entonces eso afectó la mitad y la mitad. Entonces, para mí sí sería la mayoría.
Estamos hablando, ministra, del fin de una época, como decíamos. Usted dio un discurso que aquí mismo reprodujimos esta semana después de la última sesión, la sesión extraordinaria, que por cierto fue criticada por la presidenta. Usted dijo que fue una sesión extraordinaria que la ley contempla. Y bueno, tuvieron esa sesión con temas electorales. Y bueno, usted dio un mensaje y dijo palabras más menos, que al final de cuentas la historia será la que se encargue de juzgar a los juzgadores. En su valoración crítica, autocrítica, la valoración final que puede hacer Norma Lucía Piña Hernández de este periodo de la historia, ¿qué me diría? Yo creo que el balance de estos casi 30 años de nuestro Tribunal Constitucional, como lo conocemos, ha sido muy positivo. Las sentencias se trataban fundamentalmente de la protección de los derechos humanos y de diferente índole, a nivel perspectiva de género, a nivel de medio ambiente. Hubo muchos temas que trató la Suprema Corte en su actual integración y en estos últimos 30 años. El balance, lo que va a suceder, y lo sigo convencida de esta, sí pienso que va a llevar entrada una curva de aprendizaje para los nuevos juzgadores que impactará en la justicia en México. Estamos hablando de un balance que requiere pues una amplitud grande, porque por un lado están las sentencias per se, pero por otro lado, ministra, también hay cosas que quedaron ahí pues en el horizonte sin ser resueltas. Recordamos un capítulo en particular que a usted le tocó protagonizar de alguna suerte porque le llegó, se supo y usted, bueno, se reconoció por parte del Poder Judicial una comunicación anónima que abrió un proceso de investigación en la judicatura que usted preside respecto a una serie de denuncias y señalamientos de un esquema bastante grave y complejo que de alguna u otra manera investigadores como Hernán Gómez Bruera en sus libros ha expuesto y otras personas en denuncias respecto al Poder Judicial y lo que ha ocurrido o ocurrió o habría ocurrido en los últimos años en México. ¿En qué quedó esa historia? Porque al final de cuentas lo que ahí se exponía pues involucraba o involucra a figuras del más alto nivel del sistema judicial que usted preside, ministra. Mira, la investigación se llevó a cabo, se puso un recurso de conformidad sobre la admisión y la mayoría del Consejo de la Judicatura Federal determinó cerrar esa investigación. ¿Qué piensa usted de que se cerró? Mira, yo voté en contra y expuse un voto particular en relación con los propios argumentos que dio la sentencia de la decisión de la mayoría. ¿Y eso ahí quedó? Ahí quedó. Ahí quedó y bueno, pues quedan las investigaciones. Para la historia. ¿Queda para la historia o queda para una investigación judicial? Por respecto al Consejo de la Judicatura Federal, está cerrado por la decisión mayoritaria. Respecto al Poder Judicial quedó cerrado, pero bueno, no sabemos si va a pasar algo más al respecto de esto que se expuso de manera muy amplia por parte de los que han investigado el tema. Como decíamos, el libro de propio Hernán Gómez Bruera en particular es el que ha mostrado más descarnadamente este tipo de circunstancias que quedaron pues ahí cerradas por una mayoría en la judicatura. Estamos hablando, ministra Piña, de asuntos de esta naturaleza que incluyen también en el balance necesario el ejercicio que usted impulsó, algunos dicen que demasiado tarde, para mostrar críticamente la realidad del Poder Judicial en México, cuando ya estaba echado a andar este proceso de una reforma judicial draconiana como la que tuvo lugar en términos constitucionales. Usted impulsó foros, debates, discusiones donde se expuso el conjunto de situaciones que vive el sistema de justicia mexicano y fue bastante descarnado porque ahí vimos a peritos, abogados,
fiscales, jueces, magistrados, ministros, exponer los peores rostros del Poder Judicial. ¿Qué me dice de ese ejercicio y de aquel balance? Fue un balance que existe y lo que se procuró es partir de un diagnóstico de por qué se encontraba en este estado la justicia en nuestro país. Y se presentó, desgraciadamente, la forma echada a andar por diversos motivos que se conjugaron entre la representación, etcétera, pero lo que sí la Corte, y en lo personal, lo que sí se pretendía era que hubiese un diagnóstico, porque como también lo he dicho, el problema de la justicia no solo radica en la emisión de sentencias o en los tribunales, es la cúspide, pero los defectos, los grandes negativos, radican en la base misma de la procuración y administración de justicia. ¿Cómo se comprobó de esos ejercicios que se llevaron a cabo? Y este planteamiento de que llegó demasiado tarde, ¿qué me dice? Yo creo que este tipo de reforma que iba a marcar la diferencia entre la república que conocemos y la que conoceremos en cuanto a la división de poderes y de los pesos y contrapesos, tenía que ser una reforma muy pensada, muy profunda, y no llevar unos tiempos tan concretos o tan limitados. Era mucho más profundo esta reforma. Esta reforma la reforma de López Obrador se centró en jueces, ministros, magistrados, a los que se encargó de denostar sistemáticamente y no incluyó ningún otro de los componentes que quedaron expuestos en este balance y en este conjunto de foros. Así es. Y sobre todo esta narrativa, esta denostación, enfocó principalmente hacia el Poder Judicial Federal, cuando tenía que hacerse un análisis de justicia local en cada entidad federativa, porque ahí es donde el ciudadano, cualquier persona, radica y donde recibe la justicia que merece. Ministra, vuelvo al punto de lo que usted decía en su discurso de cierre, de despedida, en pocas palabras. La historia nos juzgará, en pocas palabras, no usando aquella expresión de la historia me juzgará o juzgará a los juzgadores. Ayer hablábamos del tema en esta misma mesa con Alfredo Figueroa y yo decía que una historia que va a juzgar sí a las personas y a quienes formaron parte o forman parte del Poder Judicial en México, muy particularmente a quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero esta historia incluirá el efecto en la sociedad mexicana, el efecto masivo en la sociedad mexicana de esto que para mí quedó claro fue una decisión de Estado de desacreditar sistemáticamente a personas con nombre y apellido, y si no es usted es una de las más gravemente atacadas desde el poder presidencial, y me refiero a López Obrador y lo que le tocó en este caso al gobierno que continúa. Usted se convirtió en una figura sumamente atacada, desacreditada desde el poder presidencial, y bueno, claramente había un propósito, desprestigiar. Era el propósito específicamente de desprestigiar a un poder y a las personas que forman parte de este poder. ¿Qué me dice en su valoración final de este punto de la historia? Porque al final de cuentas estamos hablando de algo que se decidió, se calculó y se instrumentó. No fue una ocurrencia de un día, fue una acción calculada fríamente para lograr lo que se logró, ministra.
coincido totalmente contigo. Hubo una narrativa desde diversas autoridades para atacarnos, calumniarnos, difamarnos, no solo a los ministros que no concordaban o que no eran acordes a las decisiones que se pretendían desde el gobierno, sino en lo personal a mí. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Esto no se va a acabar. Comentócratas, periodistas y toda la derecha en su conjunto se van a detener hasta que la cuarta transformación se acabe. Es decir, hasta que el PRI, el PAN y toda esa derecha retomen el control del país. Gracias por conectarte a Capítulo 1, la Nota MX, 21 de agosto del 2025. Seguimos trabajando para traerte las noticias más relevantes del día hasta tu dispositivo para que tú juzgues y opines. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada, es totalmente gratuito, deja tu like y deja tu comentario. Vámonos rápidamente al breve análisis. Los aspectos más relevantes de esta conversación que tiene Norma Lucía Piña Hernández, todavía ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia hasta el 1 de septiembre de este mismo año, y Carmen Aristegui en esta charla muy conmovedora que tienen, donde pues no podíamos esperar más. Es decir, la victimización, todo lo hicimos bien, y que esta nueva reforma y este nuevo Poder Judicial, sin experiencia, fraudulenta, y toda esa bola de pavada y de boludeces que dicen, pues simple y sencillamente, pues ya le hacen sentido únicamente a los que piensan igual que ellos, a los que son igualitos que ellos. La realidad es que las cosas tienen que cambiar y no les está pareciendo como están cambiando. ¿Por qué? Porque van a perder o ya están perdiendo toda la bola de privilegios que cada vez hace más sentido por qué se ponen tan rabiosos. Honestamente, yo no sé por qué este tipo de conversaciones cuando, y ojo, digo conversaciones porque eso fue una conversación, eso yo no lo sentí como una entrevista. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que se ufana de ser periodista como Carmen Aristegui, que sí en su momento hacía muy buen trabajo, por así decirlo, honestamente yo nunca fui fan de Carmen Aristegui, pues empieza a, más que a preguntar, a hacer inferencias y a decirle, oye, ¿y esto qué pasó y que fue López Obrador en los ataques? ¿Cuál es tu posición? O sea, hace afirmaciones y las disfraza de preguntas para llevar la conversación hacia lo que la derecha únicamente quiere escuchar. Y eso no se trata de cuestionar en realidad. Son las famosas entrevistas pactadas, ¿no? O las conversaciones estas, donde, a ver, mira, yo te voy a ayudar para que tú digas lo que quieras y lo llevamos así. ¿Por qué no la ha cuestionado con respecto, oiga, a ver, platíqueme cómo impactó su reunión o que usted se metiera a la política, ministra? Porque usted misma aceptó que se reunió con Alejandro Moreno Cárdenas en la casa de otro ministro y qué era lo que pretendían. ¿Cómo fue lo que impactó? ¿O cómo fue que impactó las amenazas que usted le mandó o los dichos que usted le mandó a través de mensajes de WhatsApp a el hoy gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta? ¿Por qué no le hizo esas preguntas? Porque claramente eso demostró la confrontación que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Era clara esa confrontación, pero por supuesto, lo de que se paró o no se paró, no fue una falta de respeto a López Obrador, yo así no lo veo, fue una falta de respeto a la investidura y a los actos protocolarios que se deben de tener en ese tipo de eventos. Simple y sencillamente mostró su calidad como persona, punto. Y más que como persona, como una persona que representaba en ese momento al poder judicial en una reunión protocolaria entre el poder ejecutivo, legislativo y el que ella representaba, que era el judicial. Entonces, pues ni modo, así son las cosas, porque no le dijo, oiga, usted era un protocolo, ¿por qué no lo atendió? ¿Cree que eso afectó que usted le faltara el respeto a la investidura de un presidente más que a la persona? Es el juego de palabras, ¿no? Pero si hay que ser propios y hay que guardar un justo equilibrio, pues Carmen Aristegui, en esta conversación que tiene, pues si es periodista debe haber cuestionado todo eso. Y no nada más la serie y la bola de ataques que vamos a seguir, escucha y escucha y escucha. Y cada vez hace más sentido que hay muchos comentócratas que ante la ausencia del chayote, del dinero de los mexicanos que les da el gobierno para comprar opiniones, pues cada vez se van a volver más rabiosos, cada vez van a buscar desestabilizar más el país, para que regresen los mismos y les sigan dando mucha más lana, ¿no? Mucho más dinero, cada vez hace más sentido. Y cada vez, por eso, este tipo de canales como Capítulo 1, la Nota MX y otros tantos que hay,
pues tratamos de ser lo más, digámoslo, imparciales, concretos y basándonos en los hechos. Yo en lo personal, como he visto que también en otros canales, pues no tenemos ese sesgo político, a lo mejor tenemos una creencia muy clara de lo que buscamos en nuestro país y en nuestros gobernantes, en donde si hay un rumor de algo con respecto a Morena y al partido en el poder, que es ese mismo, y al gobierno que hoy representa la Cuarta Transformación, pues nada más pedimos las pruebas. Y eso no es defender a nadie. No, eso no es defender a nadie. Ok, sí queremos las pruebas. Hay periodistas que se enfocan a eso. Yo no soy periodista, cabe señalar. Pero hay periodistas que se enfocan a eso y que ahí están investigando y que le daremos resalce, les daremos voz en este canal, porque si se deben de acabar este tipo de conductas en nuestros gobernantes, debe de ser para todos, no nada más para unos cuantos. Y pues bueno, ese es el análisis que se hace en este respecto. Yo no esperaba otra gran cosa de Carmen Aristegui, mucho menos de Norma Piña, que dijera sí, cometimos errores y por eso nos teníamos que ir, y habla de la justicia y de los derechos humanos y que vimos los asuntos relevantes. Perdóneme, pero si proteger los intereses de unos, como el caso de Salinas Pliego, y que no paga sus impuestos, eso no es proteger sus derechos humanos. Eso es simple y sencillamente corroborar o volverse cómplice de un acto criminal como lo es la falta o evasión, mejor dicho, de impuestos. Y que metieran ahí en más de un año el expediente para retrasar ese juicio y que pague sus impuestos este señor. Discúlpeme, señora Norma Piña, pero usted se está equivocando. Y justamente, no lo acaban de entender, pero justamente por eso es que votamos por algo diferente, justamente por eso que estuvimos de acuerdo en que hubiera una reforma al Poder Judicial, que usted siempre se negó a hacer y que nunca quiso en verdad separar los poderes. Entonces, en ese sentido, la mayoría es la que gobierna. Ni siquiera el presidente López Obrador, ni siquiera hoy día la doctora Claudia Sheinbaum. Ellos son los administradores de la voluntad del pueblo. Así de sencillo. ¿Que fueron 13 millones los que votamos? Perfecto. La misma derecha se encargó de desalentar a sus propias bases para no votar. Ese es su problema. Entonces, ¿de qué se quejan? Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si el video les gustó, dejen su like, dejen su comentario. Ya sabes que esperamos que tú juzgues y opines. Suscríbete, recuerda, es absolutamente gratuito. Nos vemos la próxima. Chao.